Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto este martes 10 de agosto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a que sigan toda la información nacional e internacional que vamos publicando en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos mucha información, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Una nueva propuesta en Asamblea Legislativa busca reducir el precio de los combustibles mediante una reforma en el modelo de cálculo del impuesto único a los hidrocarburos. 110,000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica alegando persecución y agresión por parte del gobierno de Ortega. Pese al primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, el dólar sigue subiendo y este martes alcanzó el precio más alto del año con 630 colones en ventanilla. La variante Delta en nuestro país podría estar propiciando el aumento de contagios por COVID-19, pues en la última semana se reportó un aumento de 16% en los nuevos casos. En el mundo, Estados Unidos anunció el envío de 8.5 millones de vacunas de Moderna y AstraZeneca para México. Y en las últimas 72 horas, el COVID-19 volvió a encender todas las alarmas en el Congreso por nuevos casos de diputados aislados por contagios y riesgo de contagios. Entonces, regresa la pregunta que nos hacemos desde que inició la pandemia hace ya 1 año y medio. ¿Qué pasó con las sesiones virtuales en el Congreso? Vamos a un pase en vivo con nuestro compañero David Roversi, quien habló con diferentes actores relacionados a este tema y nos informa lo último que se sabe sobre esto. Buenas noches, David. ¿Ya los diputados pueden sesionar virtualmente como en otros países? Buenas noches, Ernesto, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Bueno, la pregunta es la del millón de colones, como podríamos decir popularmente, y la respuesta al momento es muy simple y es un no rotundo. Todavía no se puede sesionar virtualmente acá en lo que es el plenario legislativo. O seamos más claros, la sesión puede realizarse, lo que no puede hacerse en sí es el tema de la votación, que sigue siendo la principal traba que presentan los diputados y que genera muchísimas dudas tanto en la dirección de la Asamblea Legislativa como en los propios legisladores. Hablamos con algunos de ellos y pues para saber qué es lo que ha pasado también con el sistema que en algún momento se quiso implementar de la compañía Microsoft y que sigue generando algunos problemas que no se han podido resolver y que se fueron dejando de lado poco a poco conforme pues se fue regresando un poco a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, donde los diputados ya se han ido vacunando, que algunos ya tienen el esquema completado de vacunas. Sin embargo, pues volvió a pasar esto, son 7 los diputados aislados ahorita y esto está de momento retrasando de importantes discusiones de lo que se ve acá en el Congreso, como el tema de la explotación y exploración petrolera, entre algunos otros temas. Pero vamos a ver la siguiente información. Los 7 diputados que se mantienen aislados en este momento por culpa de la COVID-19 vuelven a generar la discusión en el Congreso sobre la necesidad de contar con las sesiones virtuales en el plenario legislativo. Sin embargo, desde la dirección del primer poder de la República aseguran que ha sido un trabajo sumamente complejo y que el sistema aún presenta algunos inconvenientes. Es un tema muy complicado. Microsoft instaló la plataforma, Teams, que es con la que la Asamblea trabaja. Sin embargo, se han hecho pruebas y han aparecido, llamémosle pulgas, que los asesores del plenario, conjuntamente con el directorio, están viendo la forma de resolverlas.
Y es que según Ayales, el principal problema radica en lo que es el reglamento legislativo y por supuesto en la votación de los legisladores para la aprobación o la negación de los proyectos presentados en el Pleno Legislativo. El reglamento legislativo es complicado y no es fácil echar en las sesiones virtuales, no la sesión en sí, sino la votación, que eso es una diferencia importante. Las sesiones siempre se han podido y se han hecho, pero la votación es muy compleja. La verificación del sitio, que la persona esté, si hay interrupción, si se levanta, si sigue, en fin, el tiempo que el diputado pide para hablar, el tiempo que se le da por una moción, el tiempo que se le da por un proyecto, por el fondo, por la forma. En fin, son una serie de complicaciones o complejidades que tiene el sistema reglamentario nuestro que, por supuesto que la presidenta ha estado empeñada en que tiene que salir, y así se lo ha hecho ver a todos los responsables, a la parte administrativa, que es la gente de informática, de la secretaría del directorio, de las comisiones, con los asesores del plenario, que son los que manejan la técnica legislativa. Pero bueno, en eso estamos. Yo esperaría que muy pronto ya estemos listos para arrancar. La presidenta del Congreso es clara en la problemática que se vive y explicó que pese a que se habían dado pasos en este tema, se habían dejado de lado por la vacunación que ha estado avanzada en los diferentes legisladores y legisladoras. Sin embargo, más bien otros diputados hacen un llamado al directorio legislativo para acelerar este tema y resguardar la salud de los diputados. Bueno, yo no llamaría seguimos sin tener, puesto que se ha tomado la prevista de tener la posibilidad de tener esa plataforma. Sin embargo, no se ha puesto nuevamente en práctica en razón de que hay un volumen muy importante de diputados que ya cuentan con la vacunación y uno tendría a creer que esa baja ojalá no se mantenga más bien en los niveles que hemos tenido y que no se presenten mayores afectaciones. Creo que es urgente que se retome el tema de la virtualidad, pero también es más urgente aún que se tenga la prudencia necesaria en el plenario legislativo. Ya tuvimos el deceso de un compañero y yo creo que es importante que haya una conciencia muy clara de que no podemos ir tomando a la ligera el tema del COVID. Vamos a ver cuántos compañeros más salen positivos, si es que alguno sale positivo, y creo que sí es importante que la presidencia tome cartas al respecto. Yo creo que hay que resguardar la vida de los legisladores. El tema del COVID-19 genera especial tensión entre los legisladores, pues apenas el 23 de julio falleció quien en vida fuera el diputado y secretario del directorio legislativo, Rodolfo Peña Flores, del partido Unidad Social Cristiana, esto por secuelas que dejó la enfermedad en el legislador. Bueno, realmente increíble que todavía no se pueda dar estas sesiones, todos en el país, escuelas, lo que son los trabajos, realmente todo el mundo se ha tenido que acostumbrar a un tema de la virtualidad, pero bueno, en el Congreso no se ha podido llegar a tener esta facilidad, por lo menos como ustedes veían por el tema de las votaciones como la principal traba junto al reglamento legislativo. Pero bueno, pasamos a otro tema, y es que el diputado del Partido Liberación Nacional, quien hoy se encuentra separado de la bancada, se mantendrá así por lo menos hasta finales de agosto. Recordemos que la separación de Gustavo Viales se da debido a un vínculo que tiene en algún momento con relación a un narcotraficante que fue detenido en la zona sur ya hace un par de meses, y que provocó un escándalo, y él decidió separarse tanto de la fracción como de su puesto en el directorio del Partido Liberación Nacional, de ser el secretario general de esta agrupación política. Vamos a ver la siguiente información. El diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional seguirá separado de su fracción, al menos por lo que resta de este mes de agosto. Así lo confirmó la jefa de bancada de los Verde y Blancos a Costa Rica Noticias, esto luego de que Viales se separara de la bancada el 14 de abril anterior, cuando empezaron los cuestionamientos de la visita del diputado a un condominio del presunto cabecilla de una banda narcotraficante en la zona sur de nuestro país. La solicitud del diputado Viales fue expresa en el sentido de ampliar esa separación de atracción hasta el último día del mes de agosto.
razón por la cual la fracción conoció esa solicitud, se le extendió ese tiempo, se le aceptó la prórroga y estaríamos esperando entonces conversar con él al final de mes para así poder entonces hacer su reincorporación a la fracción o ver la decisión que él vaya a tomar personalmente. En abril, cuando trascendió la polémica que rodeaba a Viales, el legislador aceptó que visitó la casa del presunto narco y aseguró que fue a recoger unos documentos que le había enviado el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría. Esto sobre unas denuncias de vecinos relacionados con el hospital de Ciudad Neily. Durante la conferencia que ofreció Viales, el verde y blanco aseguró que ni él ni su familia estaban involucrados en ningún tema ilícito. Ni tampoco ningún miembro de mi familia tiene, ni por asomo, ningún vínculo con el crimen organizado, ni con cualquier otra actividad ilícita o irregular. Tampoco ningún miembro de mi familia es parte de ninguna sociedad anónima, incluso ningún miembro de mi familia forma parte de ninguna personería jurídica. Y los pocos bienes que tenemos a título personal, que constan de una casa y 2 vehículos, están a título personal, demostrables con múltiples créditos que pueden constatar el origen de los fondos. Desde hace también 5 años, mi papá, y desde hace 3 años yo, hemos tenido que declarar nuestros bienes, como corresponde como funcionarios en el ejercicio de cargos políticos, y pues también es posible constatar toda esta información. La misma medida tomó el diputado liberacionista, recordando que es el secretario general del Partido Liberación Nacional, y la presidenta de esta agrupación política explicó a Costa Rica Noticias que será también hasta esta fecha que Viales decida si pospone o continúa en el ejercicio de su cargo en el directorio verde y blanco. Don Gustavo Viales envía un oficio al ya candidato electo José María Figueres y con copia al directorio político a fecha del 30 de junio, donde él mantiene su posición de mantenerse aparte de el espacio que él tiene en la representación de la fracción parlamentaria y mantenerse separado aún de su cargo de la Secretaría General hasta que se termine pues con el proceso de investigación que se encuentra todavía abierto en este momento. Costa Rica Noticias intentó tener la versión del diputado Viales. Sin embargo, desde la oficina de prensa de él nos indicaron que no iba a referirse al tema. Por este caso, el diputado y su padre, Carlos Viales, quien es el alcalde de Corredores, deberá rendir cuentas en la comisión especial que estudia la posible infiltración del narco a la política nacional, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Bueno, nada más indicarles, de hecho haciendo referencia a esta comisión especial que estudia esta posible infiltración del narcotráfico en la política costarricense, que hoy se tenía previsto que la exfiscal general Emilia Navas pues compareciera ante los legisladores. Sin embargo, por unos temas personales del fiscal y un tema así lo justificó a la comisión como de emergencia nacional sin dar mayores detalles, la misma se pospuso para el próximo martes, así que bueno, también estaremos dando seguimiento a esta información. Ernesto, televidentes, con esto regresamos allá al set principal de Costa Rica Noticias, donde hay muchísimo más. Gracias, David Roberts, y desde el Congreso. Cambiamos de tema. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó un nuevo aumento de 2 colones en los precios de los combustibles como parte de la nueva actualización del impuesto único de los hidrocarburos. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa se presentó un nuevo proyecto de ley que busca reducir el precio de las gasolinas.
Una nueva propuesta fue presentada en Asamblea Legislativa para rebajar el costo de los combustibles. La iniciativa fue presentada por el jefe de fracción del Partido de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca. El proyecto de ley busca una reforma en el modelo de cálculo del impuesto único a los combustibles, ya que eliminaría el aumento automático que tiene el impuesto por ajustes en la inflación. De aprobarse, se tendría una rebaja inmediata de 43 colones en la gasolina súper, 38 en la regular y 30 colones en el diésel. Esto va a ayudar perfectamente a la gente que tiene hoy necesidades importantes para producir, y tampoco va a afectar fuertemente las finanzas del Estado, comparado además con el comportamiento histórico que ha tenido este impuesto. De manera que este proyecto esperaríamos que pueda ser rápido ley de la República y que ayude a todos. En lo que llevamos del año se han registrado 8 aumentos en el precio de los combustibles y una disminución en el mes de junio de 1 colón por litro. De diciembre a la fecha, los combustibles han tenido un incremento en su precio del 37% aproximadamente. Este martes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos anunció que se aplicará un nuevo aumento de 2 colones por litro en la súper y regular y 1 colón para el diésel, esto como parte de la actualización del impuesto único. Ante el continuo aumento en los precios de las gasolinas, es que algunos sectores como Consumidores de Costa Rica han alzado la voz para buscar una alternativa que pueda reducir su costo. Este impuesto, que representa un serio problema para la estabilidad económica de las familias costarricenses, no solo involucra directamente a quienes llenan el tanque de su vehículo en gasolineras, sino que también incide en otros servicios como electricidad y las tarifas de los autobuses. Por eso es necesario que se establezca, más allá de la prohibición de un aumento conforme a la inflación, consideramos que es necesaria una disminución directa del porcentaje del impuesto respecto del total del precio de los combustibles. La propuesta también fue aceptada por la Cámara de Combustibles y consideran esencial reducir una de las cargas más fuertes que tienen los precios de las gasolinas. Sí, cualquier propuesta de reducción de precios es importante, el consumidor así lo requiere. La propuesta de don Heriberto Abarca consiste en una reducción del impuesto único a los combustibles. Eso nos parece perfecto, es una de las cargas más importantes que tienen los precios de los combustibles, por lo tanto, desde el punto de vista de distribución de combustibles apoyamos esa iniciativa. El Partido Restauración Nacional también había presentado un proyecto de ley que busca reducir el impuesto único durante 2 años para bajar el precio de los hidrocarburos. Por otra parte, el Poder Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa priorizar 2 iniciativas para reducir el precio del gas y gastos de recope. Una de ellas es el expediente 22.027, el cual busca eliminar el aporte del recope al fondo de ahorros que tiene la institución. Esto podría representar anualmente en una reducción de 1.500 millones de colones. Por el otro lado, está el proyecto que busca equiparar el precio del búnker al del gas LPG. Esta iniciativa también es muy valiosa porque podría contribuir a reducir el precio del gas y con esto impactar en positivo tanto a las familias como a las empresas. El objetivo del gobierno en apoyar esas 2 iniciativas es bajar el costo de los combustibles y con ello beneficiar las actividades productivas y los bolsillos de los ciudadanos. A las 7 de la noche con 18 minutos vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al volver le explicamos por qué, pese a que ya se recibió el primer desembolso del préstamo del FMI, el dólar continúa al alza. Hoy martes alcanzó el precio más alto del año, 630 colones en la compra. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Bienvenidos a Global 3000. Esta semana nos vamos a Costa Rica, donde se trabaja por un futuro más ecológico del transporte marítimo. Y nos adentramos en el mítico mundo de los diamantes. ¿Saldrán pronto del laboratorio y no de la mina? El agua
Cada vez se construyen más centrales hidroeléctricas en el Himalaya que afectan al medio ambiente. Los martes a las 10 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Este jueves a las 9 de la noche, Cine en Cortos, con nuevos documentales, música clásica y popular y ficciones. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aprendo en casa, crece. Nuestra franja educativa ahora con más asignaturas y en un horario ampliado. Este viernes 13 de agosto a las 10 de la mañana brindaremos todos los detalles en el lanzamiento de nuestra franja educativa Aprendo en Casa Bicentenario. Por 13, Costa Rica Televisión. Tus metas no se detienen. CONAPE se mueve con vos. Por eso, si estás trabajando, te presta sin fiador. Solicita hoy mismo tu préstamo en línea. CONAPE. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Estamos de regreso y vamos a repasar de inmediato la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 616 colones con 79 centavos. El precio del dólar en la venta, 624 colones con 5 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Como le adelantamos antes de ir al corte, el tipo de cambio del dólar continúa al alza y este martes el precio de la divisa estadounidense llegó a 630 colones en ventanilla, es decir, el precio más elevado del año. La reducción de la cantidad de dólares que circula en el mercado costarricense es una de las causas principales de este incremento. Pese a que Costa Rica recibió hace pocos días el primer desembolso por $296 millones del crédito con el Fondo Monetario Internacional y se esperaba que este llegara a generar un poco de estabilidad en el tipo de cambio, el dólar continúa subiendo su precio. Este martes, aunque su precio de referencia en el Banco Central era de 624 colones, en ventanilla se podía encontrar en 630 colones. Según el economista Federico Rivera, este comportamiento se debe a que hay menos dólares de los que se requieren. Algunas de las causas son por el aumento en el precio del petróleo y por ende en los combustibles, además por la reducción de visitas de extranjeros que ha percibido nuestro país debido a la pandemia. Se debe a efectos puramente de oferta y demanda del mercado, considerando que hay menos dólares. Es decir, cuando el tipo de cambio aumenta es que hay menos dólares de los que se necesitan. ¿Y cómo se restan estos dólares? Bueno, el primer factor que influye es aumento de las importaciones para atender la temporada de Navidad, porque los importadores tienen que comprar dólares más baratos para atender su comercio. El otro factor importante es el especulativo, donde hay un grupo importante de compradores de dólares que lo compran más barato para colocarlos a precios más elevados cuando este aumente. El otro factor todavía sigue siendo el préstamo con el Fondo Monetario, porque recordemos que son más de 1.700 millones y solo se ha desembolsado un poco más de 300 millones. El aumento del tipo de cambio afecta directamente a quienes tienen créditos en dicha moneda y esto repercute también en una reducción de consumo para poder sufragar los gastos. El tipo de cambio se ha mantenido durante todo este año por encima de los 600 colones. Los economistas consideran fundamental agilizar la negociación con el Fondo Monetario Internacional para que se puedan dar los 5 desembolsos que quedan pendientes y de esta manera generar estabilidad en la economía del país. El Banco Central intervino a finales del mes de julio con $831,000 para reducir el costo del dólar. Y los ciudadanos nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica aseguran que la represión en Nicaragua se incrementa cada día y que por esa razón huyen de su país hacia Costa Rica. En la unidad de refugiados
de la Dirección de Migración aseguran que del 2018 a la fecha 120,000 personas pidieron refugio en el país, una cifra que ya supera ampliamente la cantidad de refugiados que Costa Rica recibió durante las guerras en Nicaragua de los años 80. En aquel tiempo llegaron al país 80,000 solicitudes de refugio. Veamos la información que nos preparó sobre este tema el periodista Andrés Ortiz. Gracias, buenas noches. Así es, de estos 10,000 solicitudes de refugio que se han realizado por parte de personas provenientes de Nicaragua entre junio y julio de este año, nos decía el jefe de la unidad de refugio de la Dirección General de Migración que son casos de personas que tienen, si acaso, 1 o 2 meses en el país. Muchos de ellos, señala que la mayoría son profesionales que huyen de la situación que en este momento se vive en Nicaragua. Veamos. En el 85 y en el 2004 y en el 2010, en el 2018 cuando los tranques. Tuvimos participación de llevarles agua y comida a los compañeros. ¿Y qué sucedió? Bueno, que nos amenazaron y como no solo amenazas, sino que algunos nos han desaparecido, otros pues están en las cárceles y tenemos miedo pues de seguir en esa misma situación en Nicaragua porque no hay mejora en las condiciones ya sea de derechos individuales o derechos humanos y también derechos políticos. Él es un adulto mayor nicaragüense que hace un mes llegó a Costa Rica huyendo de su país, ya que asegura que las represiones se recrudecen poco a poco. Al igual que él, 16,788 personas nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica entre enero y julio pasado. En enero, 1,282 solicitudes de refugio. En febrero, 1,382. En marzo, 1,340. En abril, 1,222. En mayo, 1,485. En junio, incrementó a 4,378. Y para julio fueron 5,699 solicitudes. En la unidad de refugiados de la Dirección General de Migración y Extranjería, previendo el incremento de solicitudes y además para atender los casos atrasados del año 2020 por la pandemia, aumentaron el horario de atención y se preparan ante eventuales aumentos. Vos mencionás un elemento bastante importante como son las elecciones en Nicaragua y con la serie de eventos que se han venido registrando en los últimos meses, la administración lo que hace es estar pendiente de esos acontecimientos y tratar de estar lo más preparado posible para una eventual ola de solicitudes que pudiera aumentar. En la crisis sociopolíticas de Nicaragua a finales de los años 80 y principios de los años 90, Migración contabilizó aproximadamente 80,000 solicitudes de refugiados. Sin embargo, eso se incrementó en la actual crisis en el país vecino. Entre el 2018 y este año se contabilizan 120,000 solicitudes. Cuando hablamos de las cifras registradas a finales de los 80s, inicios de los 90s, podemos, si tratamos de hacer el ejercicio de comparación, ya nosotros ahora, con lo que ha ocurrido a partir del 2018, ya hemos superado, ¿verdad?, el impacto que en algún momento se tuvo para aquellas épocas. Nosotros ahorita podemos estar hablando de entre 120,000 personas solicitantes de refugio, cuando en aquel momento, a inicios de los 90, el impacto fueron alrededor de 80,000 personas reconocidas. Doña Ana Hernández, más conocida como la enfermera vandálica, huyó de su país y llegó a Costa Rica el 25 de octubre del 2018. Ella sufrió represiones al brindar atención médica en medio de los movimientos sociales. Desde esa fecha es solicitante de refugio y además brinda asesoría a sus compatriotas que llegan a Costa Rica bajo estas mismas circunstancias. Médicos y enfermeros decidimos que si alguien nos daba un local donde poner un puesto médico clandestino, le llamábamos, ahí atendíamos a nuestro paciente. Mas sin embargo, el gobierno nos fotografiaba dando nuestro servicio y fuimos subidos en el Facebook como terroristas, ladrones y todo lo que el gobierno nos pudo poner, y consecuencia de eso éramos perseguidos por la policía y por los paramilitares por el gobierno de Daniel Ortega. La mayoría de los casos que están solicitando refugio en este momento son personas que poco a poco van llegando al país huyendo de Nicaragua.
precisamente debido a la situación es que en migración se preparan ante incrementos que se puedan dar de más de estos 2 meses donde se han dado importantes números de solicitud de refugio de personas provenientes de Nicaragua y que también se realizan con atenciones en horarios que se han extendido por parte de la Dirección General de Migración. Esta es la información que tenemos desde la Unidad de Refugio de Migración. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés Ortiz. Cambiamos de tema. Sindicatos del Poder Judicial y la ANEP pidieron a la Corte Suprema de Justicia que se investigue al presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo. Consideran que se adelantó criterio sobre lo resuelto por la Sala en cuanto al proyecto de ley de empleo público. De esta manera, Albino Vargas, secretario general de ANEP, presentó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia en contra de Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, ya que asegura que adelantó criterio en medios de comunicación sobre la resolución de la Sala Cuarta ante las consultas facultativas sobre el proyecto de ley de empleo público. Nosotros estamos demandando que este señor magistrado se le someta a un procedimiento por todas las violaciones que ha hecho, saliendo a la prensa a comentar los contenidos de la sentencia del fallo de la Sala Cuarta sobre empleo público sin que nadie en este país conociera de previo los contenidos de esa sentencia. Él como estuvo ahí, sí los conoce y se puso a comentárselos a todo tipo de medios de prensa. Además, el colectivo sindical del Poder Judicial se sumó a este reclamo y piden que el mismo Castillo valore renunciar a su cargo como magistrado de la Corte y de la Sala Constitucional. De acuerdo con el sindicato judicial Citrajut, el magistrado brindó entrevistas donde da elementos del fallo que aún se encuentra en redacción. A nosotros nos parece peligroso, preocupante, que no estando un proyecto ya listo, se ande emitiendo de manera unilateral por parte del presidente de la Sala Constitucional criterios que no necesariamente son los mismos que podrían emitir o que quisieran plasmar en ese proyecto de resolución los demás señores y señoras magistrados de la Sala Constitucional. Por su parte, en la Sala Cuarta señalaron que no hay adelanto de criterios porque desde el día de la votación, él por tanto se subió a la página web pública. Es incorrecto hablar de adelanto de criterio, pues la resolución ya fue dictada y desde el propio día de la votación, él por tanto se subió al sistema de consulta en línea del Poder Judicial para que cualquier persona pudiese consultarla. Además, se distribuyó a los medios de comunicación y se publicó en las redes sociales del Poder Judicial. Además, en la ANEP pidieron que se recomienda a Castillo que se inhiba de conocer eventuales recursos sometidos a conocimiento de la Sala Constitucional en la que se determine que hubo adelanto de criterio. Y los nuevos casos de COVID-19 aumentaron un 16% en la última semana. Los expertos señalan que la variante Delta podría estar impactando en la propagación del virus. Para contrarrestar este incremento de nuevos casos, la Caja apura un plan para inmunizar la mayor cantidad de personas posibles. A la fecha ya se han logrado vacunar al 53.9% de la meta país. La semana epidemiológica 31, que abarcó del 1 al 7 de agosto, registró 10.151 casos de COVID-19, mientras que la semana 30, que fue del 25 al 31 de julio, contabilizó 8.449 casos. Esto representa un aumento del 16.7% de una semana a otra, con un promedio de 1.450 casos diarios. Durante la semana epidemiológica 30, el promedio de casos hospitalizados era de 821, mientras que el promedio para la semana 31 fue de 846 casos ingresados. Esto nos genera un aumento en un 2.9% de las hospitalizaciones totales. La subida de los casos también se evidencia en que la Caja Costarricense del Seguro Social retomó este martes los megatraslados de personas contagiadas. Se trató de 9 pacientes con COVID-19 que permanecían internados en el hospital La Anexión de Nicoya. Durante el viaje los pacientes se mantuvieron estables, ninguno requirió ventilación mecánica y todos estaban conscientes.
4 fueron llevados al SEACO, 3 al Hospital México, 1 al Hospital Nacional Psiquiátrico y otra al Hospital de Heredia. De este grupo, 2 mujeres de 40 y 22 años se encontraban en estado de gestación. Las pacientes iban en condición estable desde el punto de vista embarazada y que su problema era más que todo respiratorio ante la atención del binomio madre-hijo en busca de una seguridad de ambos pacientes. Se decidió trasladarlas al Hospital México. Ambas pacientes iban en condición estable, no iban ventiladas o entubadas. Precisamente para contener la situación, los equipos vacunadores de la Caja del Seguro Social corren para llegar a la mayor cantidad de personas. En la última semana aplicó 219.231 dosis para llegar a un total de 3.643.509 dosis de la vacuna contra la COVID-19 aplicada desde que inició la campaña. En las últimas 4 semanas, más de 1 millón de personas han sido vacunadas con la primera dosis, lo cual ha permitido que ya el país registre más de 2.780.000 personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto equivale a que 54 de cada 100 personas que viven en Costa Rica ya tienen la primera dosis puesta. En las próximas semanas, empezará a crecer muy aceleradamente la cantidad de personas con segunda dosis porque ya se cumple el periodo entre la primera y la segunda dosis y esto es de gran importancia para asegurar el esquema de protección de las personas. En general, el 53.9% de la población total del país, estimada en 5.163.021 personas, ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Siguiendo con las informaciones relacionadas a la pandemia, vamos a ver los datos para Costa Rica correspondientes a hoy 10 de agosto. El país hoy registra 1.882 nuevos casos confirmados de COVID. En total, la cifra desde que comenzó la pandemia alcanza los 422.344 personas. En las últimas 24 horas hay que lamentar 7 fallecimientos relacionados al COVID y en total el país registra 5.169 muertes asociadas a esta enfermedad. En la caja se registran 876 internaciones, de las cuales 371 requieren de cuidados intensivos. Vamos a una pausa y regresamos con la información de que Estados Unidos anunció el envío de 8.5 millones de vacunas de Moderna y AstraZeneca a su vecino del sur, México. Los niños y niñas siempre deben estar acompañados. Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? En este 2021, Costa Rica y el mundo sigue sobreviviendo a los estragos de la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, en materia educativa, hemos logrado enfrentar muchos retos y trabajar al respecto para asegurar la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros jóvenes en las universidades estatales. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñanos. Hace 65 millones de años cayó en la Tierra el meteorito que acabó con los dinosaurios y permitió la evolución del ser humano. Su impacto elevó la superficie terrestre, formando una llanura, la península de Yucatán, y una extensa red de cavernas, los cenotes. Para los mayas, estas cuevas son sagradas. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares.
Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Y en las noticias del mundo, el gobierno de Estados Unidos acordó enviar a México 8.5 millones de vacunas de los laboratorios Moderna y AstraZeneca. El gobierno de México anunció el martes que Estados Unidos enviará 8,5 millones de vacunas contra el COVID-19, autorizadas por el regulador de medicamentos del país latinoamericano. Que México recibirá o va a enviar Estados Unidos a México 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por COFEPRIS, y hasta 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. El envío se acordó durante una llamada el lunes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En esa llamada también se abordó la migración y se anunció que se discutirá con una delegación de alto nivel de Estados Unidos la reapertura de la frontera terrestre común, que permanece restringida a actividades no esenciales desde el 21 de marzo del año pasado para contener la propagación del coronavirus. Vamos a compartir que México tiene un avance muy notable en la vacunación, tal cual lo dijo el presidente López Obrador, porque si no tuviésemos esa vacunación, pues es muy difícil que pidamos que se regularicen las circunstancias. Apenas en junio, México recibió de Estados Unidos 1,300,000 dosis de vacunas contra COVID-19 de Johnson & Johnson, que fueron destinadas a las personas que viven en la frontera norte. El país de 126 millones de habitantes comenzó la vacunación del personal de salud en diciembre del año pasado y en febrero la de las personas de más de 60 años. Sin embargo, vive un aumento de contagios principalmente entre los jóvenes. El país suma 2,900,000 casos confirmados de COVID-19 y 244,690 defunciones desde el inicio de la pandemia. Y crecen las tensiones en Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro participó hoy martes en un atípico desfile militar frente a la presidencia y el Congreso en Brasilia, en medio de un clima de tensiones institucionales por sus reiterados ataques al sistema electoral. Una escena atípica en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro participó el martes de un desfile de tanques militares frente a la presidencia y el Congreso. Formalmente, el acto fue organizado para que integrantes de las Fuerzas Armadas entregaran al mandatario la invitación a un ejercicio militar que ocurre anualmente desde 1988 a unos 80 kilómetros de la capital. Pero fue apuntado por observadores como algo sin precedentes desde la vuelta a la democracia en Brasil y como un gesto de fuerza de Bolsonaro, cada vez más cercado por investigaciones judiciales y con su popularidad en declive. Nuestras Fuerzas Armadas dan la seguridad a toda nuestra patria. Brasil es muy, muy grande. Si no tuviéramos al ejército de nuestro lado, ¿a quién tendríamos de nuestro lado? Nos están protegiendo contra las fuerzas enemigas. Si fuera en la época de Lula el ladrón estaría lleno. Estaría abarrotado de personas aquí con banderas rojas. Y el acto no sería antidemocrático, sería democrático. El mandatario intensificó las últimas semanas sus ataques contra la Corte Suprema y el Tribunal Superior Electoral, a cuyos jueces acusa de querer perjudicarlo de cara a los comicios de 2022. Bolsonaro, que busca la reelección, asegura que hubo fraude en las últimas dos presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018, acusaciones que no tienen fundamento según la justicia electoral y numerosos especialistas.
Y la mujer estadounidense que acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad a través de la red de tráfico sexual del financista Jeffrey Epstein, presentó hoy una denuncia en Nueva York contra el miembro de la realeza británica. Denuncia en Estados Unidos contra el príncipe Andrés por abusos sexuales. Fue presentada por la estadounidense Virginia Giuffre, que acusa al duque de York de haber abusado de ella cuando era menor de edad, a través de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. El financiero se suicidó en una prisión de Manhattan en el verano boreal de 2019. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2000 y 2002, cuando la denunciante tenía 16 años. En la demanda presentada en la Corte Federal de Manhattan, Giuffre afirma que el príncipe es uno de los hombres poderosos a los que ella fue entregada con fines sexuales. La denuncia reflota un caso particularmente penoso para la monarquía británica, que forzó el retiro del príncipe de la vida pública. Un portavoz del Palacio de Buckingham rechazó hacer comentarios sobre la acusación. Y siempre en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy su renuncia después de que 11 mujeres lo acusaron de acoso sexual. El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el martes su dimisión después de que 11 mujeres lo acusaron de acoso sexual. Creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. Y por lo tanto eso es lo que haré porque trabajo para ustedes. Cuomo, de 63 años, ha negado las acusaciones de acoso sexual, descritas en un informe publicado la semana pasada por la Fiscalía General de Nueva York, pero dijo que quería disculparse profundamente con cualquier mujer que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones. Cuomo será reemplazado por la vicegobernadora Kathleen Hochul, quien también es demócrata. Vamos ahora a una pausa y al volver, toda la información deportiva. Tras casi un año de atraso, este martes se anunció finalmente el arranque del Mundial Femenino Sub-20 que se llevará a cabo en el 2022 en Costa Rica.